Dios los bendiga a todos, hermanos. Es para mí un tremendo privilegio de parte de Dios, pero también de parte de nuestro querido pastor, profesor Carlos Montoya, al que logré sobrevivir en hebreo y otras cuantas materias. Ha sido una bendición. Doctor Rowe también, profesor, y a todos, pues, hermanos, es un privilegio estar delante de ustedes. Quiero invitarles que abramos la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, y vamos a leer un pasaje que indudablemente es conocido por usted. En el libro de Ezequiel capítulo 37 tiene que ver con una visión que, como ya dijo el hermano Sammy hablando de Jeremías, tiene que ver con Israel. De igual manera, este pasaje que vamos a leer tiene que ver con Israel, pero tiene una aplicación en cuanto a la obra de Dios, una obra redentora que Dios hace por misericordia y para su gloria. Entonces, hermano, Ezequiel, como sabemos, el nombre Ezequiel significa pues Dios es ayudador. Este hombre Dios lo suscita, lo levanta para que ministre a Israel en un periodo, hermano, muy difícil, como muchas veces lo vivió Israel. Ellos van ya camino a la deportación y él fue un profeta de lo que llamamos un profeta exílico, ¿verdad? Entonces él desarrolló su ministerio estando en Babilonia para alentar al pueblo, para exhortar al pueblo, porque algunos de ellos creían que esa deportación iba a ser momentánea, en el sentido que pronto ellos iban a regresar nuevamente a Israel, pero ellos tenían que esperar pues 70 años para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio de Jeremías, que iban a regresar a la tierra prometida. El libro de Ezequiel, hermanos, como nos han enseñado nuestro profesor Dr. Rowe, tiene 3 divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 24 tenemos, hermano, los oráculos que Dios le dio a Ezequiel contra Jerusalén y contra Judá. Del capítulo 25 al capítulo 34 tenemos, hermano, los mensajes o los oráculos que Dios le dio a Ezequiel contra las naciones vecinas. Y la última sección o el último bloque del libro de Ezequiel, que va del capítulo 34 hasta el 48, es un mensaje de esperanza mesiánica, donde Dios iba a restaurar a Israel. Entonces vamos a leer la palabra y luego vamos a orar, hermanos, para que el Señor pues ilumine nuestro corazón, nuestra mente, y seamos por Él y su palabra y espíritu bendecidos. Leamos la palabra del Señor. Dice Ezequiel 37: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí, eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Y Él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces Él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como Él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie, un enorme, un inmenso ejército. Entonces Él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí,
abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestro sepulcro y os haga subir de vuestro sepulcro, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Oremos. Padre, alabamos tu santo y bendito nombre, porque tú eres digno. Esa es una razón suficiente. Pero también lo hacemos porque, como acabamos de cantar, tus misericordias son grandes y nuevas cada día. Esta mañana que nos permites estar acá reunidos, nos sentamos alrededor de tu persona, de tu mesa, para que tú, oh Dios, nuevamente por tu palabra nos sustentes, nos nutras, nos alimentes. Señor, gracias por este privilegio que tenemos, confiando en la guianza que tu Espíritu hace a nuestra vida. Habilítanos, Señor, para que podamos recibir el consejo sabio de tu palabra, pero atesorarlo, llevarlo a la práctica, para que así, Señor, demos fruto abundante, nuestro gozo se cumpla, pero sobre todo tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo hemos orado, Padre. Amén y amén. Hermanos, esta mañana son 4 aspectos que yo quiero señalar y que podamos contemplar en este pasaje profético que contextualmente sabemos tiene que ver directamente con Israel, ese periodo de destrucción que vivió Israel. Pero como mencioné anteriormente, en el último bloque que va del capítulo 33 al 48, los mensajes que Dios le da a Ezequiel para su pueblo, para que los ministre, son mensajes de esperanza, de una restauración que Dios haría al pueblo de Israel. Bien lo ha enseñado nuestro profesor también, el doctor Cornelio Rivera, que el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento pudiera resumirse en 3 palabras. Y él dice en su libro: advertencia, juicio y restauración. Una palabra de advertencia para que el pueblo deje el camino del pecado y se vuelva a la obediencia, a honrar al Señor. Pero como nosotros lo sabemos, la naturaleza del ser humano es tal que se rebela contra la palabra, la voluntad de nuestro Dios. Ahí es donde el Señor, a través de los profetas, tenía que enviar un mensaje de juicio. Un mensaje de juicio, como lo hace a través de Ezequiel también. Juicio que va a venir por la desobediencia y haberse apartado de la ley del Señor, que regulaba el pacto que Dios había hecho con Israel como nación. Pero también el Señor, junto con esa palabra de juicio, da una palabra de esperanza y de restauración, que Él, por su fidelidad, por amor a su nombre, no abandonaría para siempre a la nación. Ese es nuestro Dios. Es un Dios justo, pero un Dios misericordioso, un Dios fiel, que no puede negarse a sí mismo. Entonces, este último bloque, en donde está este capítulo 37, hermano, tiene que ver con un mensaje de restauración para Israel. Pero al estudiar este pasaje podemos ver también, hermano, que esto que Dios le está mostrando a Israel que haría en la restauración de Israel y que se va a llevar a plenitud cuando Cristo establezca su reino milenial, se llevó de alguna manera cuando Dios restaura a Israel y lo lleva a través de Zorobabel, Nehemías, Esdras. La nación vuelve, ahí Dios empezó a restaurar a Israel, pero en su máxima expresión sabemos que esta palabra profética se va a cumplir cuando nuestro Señor Jesucristo establezca su reino milenial y restaure a la nación de Israel. Entonces este mensaje es un mensaje de esperanza para Israel, pero aquí, hermanos, podemos ver también esa obra de redención que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. No solamente podemos ver cómo Dios restauró y en máxima expresión restaurará a Israel, sino cómo Dios está obrando y obró en la restauración de nuestras vidas como pecadores.
y lo que Dios puede hacer en la vida de aquel que está sin Cristo. Entonces esta mañana, hermanos, al considerar este pasaje, como les repito, yo quiero que veamos 4 aspectos de esa obra de redención de Dios. Dios restaura al hombre, Dios para su gloria restaura al hombre de la miseria espiritual en que el hombre se encuentra. Es lo que veremos acá, cómo Dios para su gloria, para la gloria de Él, restaura al ser humano de esa condición de miseria espiritual en la que el ser humano se encuentra. Y de esto, hermanos, implícitamente va la misericordia de Dios, porque como veremos acá en esta visión, Dios bien pudo haber abandonado a la nación, a ese valle de huesos secos. Dios los pudo haber abandonado, haberlos dejado, pero Dios en su misericordia está hablándole a Israel que Él los va a restaurar nuevamente. Dios bien pudo dejar a toda la raza humana bajo condenación en el pecado, pero Dios envió a su Hijo para salvación. ¿Por qué? Por su grande misericordia, por su bondad. Entonces, hermanos, el primer aspecto, porque vamos a ver los 4 aspectos. Dice el versículo número 1, veremos acá, hermanos, en primer lugar, cómo Dios obra restaurando al ser humano que se encuentra en una condición de calamidad espiritual. Dios obra restaurando al ser humano que se encuentra en una calamidad espiritual. La condición espiritual, si bien es cierto, aquí es una visión que habla del estado moral espiritual de Israel, pero esto bien describe cuál es la condición espiritual de la raza humana sin Cristo. Calamidad, miseria espiritual. El hombre no necesita una ayuda. Hay gente que dice, como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Donde nunca la Biblia dice eso. Pero hay gente que cree eso, y estoy hablando, hermano, de gente en el medio cristiano evangélico que cree que Dios solamente da un paso para salvar al hombre y el hombre da el otro paso para alcanzar esa salvación. Cuando nosotros sabemos, hermano, como lo veremos acá, y lo dice Efesios, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Y sabemos por el texto, hermanos, que muertos, no recién muertos. Sabemos que la palabra que se utiliza ahí tiene que ver con necros, algo necrótico, algo que estaba profundamente muerto, sin ninguna viruta de vida. Entonces veamos aquí en este pasaje cómo se encontraba Israel, pero cómo se encuentra el ser humano en pecado, en una calamidad espiritual. Dice el versículo 1. Versículo 2, y luego leeremos el versículo 11 y 12. Dice: la mano del Señor vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2 dice: y me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban, la Reina Valera traduce, ¿verdad?, en gran manera secos. La Biblia de las Américas dice: estaban muy secos. Ese adjetivo secos, hermano, los estudiosos nos arrojan esta valiosa información, que esa palabra secos aparece 9 veces en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, cuando se refiere a las pasas secas. El libro de Job habla de seco. El libro de Isaías también habla de un palo seco. El libro de Nahum habla de una nación que va a ser destruida también en condición seca. Pero me llama la atención que de esas 9 ocasiones que aparece el término seco, Ezequiel usa 4 veces esa palabra. Y de esas 4 veces en este capítulo y en este pasaje, Ezequiel usa 2 veces esa palabra seco, en donde él quiere describir esa calidad, esa condición en que se encontraban aquellos huesos. Pero eso lo podemos aplicar a la vida del ser humano sin Cristo. ¿Cómo está la vida del ser humano sin Cristo? Seco, muerto, vacío. No es de que esté medio lleno, medio vacío. Está en calamidad, en miseria. Y es ahí donde Dios obra, en esa condición, hermanos, de miseria, en esa condición de muerte espiritual, donde no hay ni un ápice de aliento de vida. Ahí es donde Dios empieza a obrar restauración en la calamidad espiritual que se encuentra. Entonces dice aquí que estaban secos. Otra manera de traducir es absolutamente secos. Entonces note lo que va a decir el versículo 11. Y el versículo 12 sigue describiendo aquella condición
de aquellos huesos, pero enfoquémonos, hermanos, esa es la condición del ser humano antes de que Cristo venga a su vida. Dice aquí el versículo 11, entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, para que no quede duda, para que después nadie venga a decir, no, mire, es que no estaban tan secos. No, es que mire, no estaba tan muerto. No, ellos dicen, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, verso 12, así dice el Señor Dios. Para los hermanos que están en hebreo, Adonai Yahweh es la frase que utiliza aquí. Así dice Adonai, el Señor Yahweh. Sabemos el término Jehová alude a esa fidelidad de Dios a su pacto con Israel. Alude a esa lealtad de Dios, que aunque el pueblo ha sido desobediente, pero Dios no por eso rompe el pacto. Entonces dice aquí, así dice el Señor, abriré, ¿dónde estaban ellos? Vuestros sepulcros, los haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Entonces aquí se nos describe, hermano, la condición en que sí estaba la nación de Israel y a través de aquella visión cómo estaban aquellos huesos. Pero esa es la condición del ser humano. Esa es la condición del ser humano que está lejos de Cristo. Lo dice el apóstol Pablo claramente. Y repito, estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. La palabra del Señor en la carta a los Romanos dice, por cuanto todos pecamos. Aquí dice que eran muchísimos los huesos. En la raza humana sabemos, una sola persona ha nacido exenta de pecado y es el único que pudo redimirnos, nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Romanos, por cuanto todos pecamos, ¿qué dice? Estamos desheredados de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en primer lugar, aquí se nos describe, hermano, la condición de miseria. Pero es en esa condición de miseria donde Dios obra. Es en esa condición de miseria. Por su misericordia, por su bondad, es en esa condición de destrucción espiritual. Por eso no nos sorprenda el medio que nos rodea, hermano, la sociedad en la que vivimos. Y creo que al igual que Ezequiel, Dios siempre va a levantar hombres que Él va a capacitar en momentos de crisis, en momentos que no son ellos los que van a dar la respuesta, ellos van a ser los instrumentos. Al igual que Ezequiel, usted y yo, como hombres de Dios, como varones que Dios ha llamado al ministerio, como dice aquí el versículo 1, la mano del Señor me tomó. Si el Señor nos ha tomado, es para que llevemos su palabra, y es lo que vamos a ver a continuación. Pero en primer lugar, hermano, no olvidemos la condición espiritual que el hombre tiene antes de venir a Cristo. Y debemos nosotros estar profundamente agradecidos. ¿Por qué? Porque ahí estábamos nosotros. Estábamos sin esperanza. Estábamos perdidos. Y en segundo lugar veremos en el versículo 3, hermano, Dios obra ante la incapacidad del hombre para hacer algo por su vida. Allí obra Dios ante la incapacidad del hombre. Porque mire lo que dice el versículo 3. Él me dijo, ante aquel panorama desolador, hermano, ante aquel panorama desesperanzador, no había esperanza. El Señor viene y le pregunta a Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, esa frase ahí, ser humano, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué pregunta? Solo a Dios se le ocurre preguntarle a este hombre, ¿vivirán estos huesos? Y no que Dios esté jugando con el profeta. Dios le va a demostrar al profeta y nos va a demostrar a nosotros esto precisamente, la incapacidad del ser humano para hacer algo en la condición espiritual, moral del ser humano. ¿Cuál es la respuesta del profeta? Ante esa pregunta del Señor Jehová le dice, ¿vivirán estos huesos? El profeta no empieza a argumentar, a especular, a teorizar, a filosofar. Bueno, Señor, yo creo que si hacemos estos cálculos, yo creo que si hacemos esto. Cuidado, hermano, cuando permitimos que a nuestra vida empiecen a introducirse métodos humanos para tratar de darle avivamiento a la iglesia y tratar de introducir aspectos puramente
mundanos, humanos. Eso va a mostrar una vez más la incapacidad nuestra. Porque por muy elaborado que esté un plan humano, jamás será suficiente para darle dinamismo a la iglesia. El profeta se limita a decir esto. Y yo veo acá, hermano, la incapacidad del profeta, pero de la humanidad, para responder a esa miseria espiritual. Pero es ahí donde Dios obra. ¿Dónde Dios obra para restaurar al hombre en la miseria espiritual? En la misma incapacidad que el hombre se encuentra. El profeta no empieza a especular, bueno, Señor, dame tiempo, voy a pensar en algo por aquí, a ver qué me resulta. No. Él se limita a decir, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Pero ¿qué hay detrás de esa respuesta? Una incapacidad de decir, yo no me atrevo a especular, no me atrevo a argumentar, Señor. Yo aquí no tengo nada que decir. Yo aquí lo que entiendo es que tú lo sabes. Entonces, ante la incapacidad del ser humano, hermano, el hombre inventa filosofías y pasaron a filosofía. El hombre inventa psicología y no tenemos nada contra los psicólogos, ¿verdad? Pero no es esa la respuesta. Y vemos, hermanos, modelos económicos, modelos políticos, modelos de izquierda, modelos de derecha, modelos de centro, partidos de un color, partidos de otro color, movimientos religiosos. Pero ¿qué demuestra todos esos esfuerzos por tratar de ayudar al hombre? La incapacidad misma del hombre para restaurar al hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios, hermano, ante esa incapacidad, es Dios quien toma la iniciativa de restaurar a la raza humana en Cristo. Y veremos, en tercer lugar, Dios obra poderosamente para restaurar al hombre. Vemos del versículo 4 al 10 cómo Dios va a obrar. Del versículo 4 al 8, hermanos, Dios obra por medio de su poderosa palabra. En el versículo 9, 10 y 14 vemos cómo Dios obra para restaurar al hombre en esa miseria espiritual. Cómo Dios obra por su poderoso Espíritu Santo. Y eso lo vemos en toda la Biblia, es el patrón. Desde el caos de Génesis 1, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba acuosa y desordenada. Pero Dios, por su palabra y por su espíritu, empezó a reordenar aquella tierra. Entonces, de igual manera acá, ¿qué va a hacer Dios para restaurar allá a Israel y aquellos huesos? Pero para restaurar las vidas ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Su palabra y su espíritu. Conocemos, hermanos, una definición que nos da el excelentísimo profesor Adon Robinson, que la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. Biblia, pero espíritu. Ni solo Biblia, ni solo espíritu. Dios siempre conjuga, armoniza estos dos agentes poderosos que Él tiene. Su palabra y su persona del Espíritu Santo para obrar la redención del hombre que se encuentra en una condición de miseria espiritual. Eso le dijo el Señor al gran rabino Nicodemo. Es necesario nacer del agua, que figura la palabra, y del Espíritu. Obviamente, aún nuestras congregaciones se van a resistir a la obra de la palabra y del Espíritu. Aún nosotros, en determinado momento, nos vamos a resistir a la obra de la palabra y del Espíritu, por nuestra humanidad caída que todavía yace en nosotros. Pero es lo que Dios va a usar, su palabra y su Espíritu. El Señor le dice a Ezequiel en el capítulo 2, en la vocación, en ese pasaje de vocación de Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel esto: te envío a un pueblo, dales mi palabra. Pero ¿qué le anticipa el Señor? No te querrán oír, porque no me quieren oír a mí. No nos desalentemos cuando la congregación no se goce por un sermón bíblico. No nos desalentemos, no nos desanimemos cuando quizás por predicar la palabra nuestra congregación va a ir quedando vacía. Porque la naturaleza humana en miseria no acepta, quiere entretenimiento, quiere diversión, quiere chistes en el púlpito.
pero es su palabra y es su espíritu lo que Dios ha usado y seguirá usando para restaurar, pero para confirmar la obra en nuestras vidas. No busquemos jamás sustitutos, hermanos. No busquemos sustitutos. No busquemos complementos porque no lo necesita. Es su palabra y, como dice el profesor Adon Robinson, es un concepto bíblico, pero que el Espíritu Santo primero aplica al predicador y después del predicador a la audiencia. Veamos qué dice aquí el texto bíblico, hermanos. Dice: entonces me dijo el Señor, hablando con el profeta, profetiza sobre estos huesos. ¿Y cuál era el contenido de esa palabra profética? Huesos secos, oigan palabra del Señor. Es la palabra de Dios, hermano. Aquí es, para los hermanos que estamos en hebreo, Dabar Yahweh, la fórmula profética de los profetas del Señor. Lo que autenticaba el ministerio de los profetas era Vayehi Dabar Yahweh. Sucedió palabra de Jehová. Y aquí hay un Dabar Yahweh. Hermano, que esa sea nuestra preocupación, que cuando nos paremos al púlpito o cuando nos sentemos en un núcleo de estudio bíblico, haya un así dice el Señor. No así quiero decir yo. No así quieren oír ustedes. Vox Populix, Vox Dei. No, aquí eso no vale. Aquí vale Vox Dei, Vox Dei. Aquí no es la voz del pueblo, voz de Dios. Aquí es la voz de Dios y no de hombre. Entonces dice aquí: oigan palabra del Señor. Así dice Adonai Yahweh a estos huesos. Le está hablando a los huesos. Dios le habla al pecador que está en miseria, pero por su poderosa palabra Él va a obrar y dice: haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. La carta a los hebreos, ¿verdad, hermanos? Dice: la palabra de Dios es como espada de dos filos, que hiere, pero no mata. Esa herida es para vida al que cree. Como va a decir Pablo a los Corintios: olor de vida para vida al que cree. Pero sí, olor de muerte para muerte al que no cree. Pero al que cree, esa herida no va a ser mortal. ¿Y qué dice Hebreo? La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra a lo más recóndito del ser humano. No rehusemos la tarea. No rehusemos, no desmayemos, no nos desalentemos. Pablo dice en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 27, no he rehusado predicarles todo el consejo. El consejo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como alguien que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que corta bien, ¿el qué? La palabra de verdad. ¿Y qué le dice Pablo al hijo Timoteo? Que prediques la palabra. No es más ni menos nuestra tarea. Predica la palabra. Entonces dice acá, hermano: viviréis, verso 6, y sabréis que yo soy el Señor. Note lo que va a hacer Ezequiel, lo que debemos hacer nosotros. Profeticé, prediqué, hablé, pero oiga esa palabra: ¿cómo? Tal, de acuerdo, según se me dijo. Cuidemos de no adulterar el sermón, de no diluir el mensaje. Ya lo ha dicho el excelentísimo doctor MacArthur, que no nos importe si la gente se va a sentir incómoda un rato oyendo la verdad de Dios, que aguanten. Hemos vivido toda la vida ofendiendo a Dios con nuestro pecado. Predica la palabra. Es lo que la congregación y tú y yo necesitamos, la palabra. Entonces sigue diciendo acá, hermano: profeticé como me fue mandado. Era un imperativo, no era optativo.
Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. ¿Cómo Dios obra? La primera manera o el primer agente que Dios utiliza para restaurar al hombre en esa miseria espiritual ante su incapacidad, ¿qué hace Dios? Envía su palabra. Envía su poderosa palabra. Y en segundo lugar, cómo Dios obra para restaurar al hombre en su miseria espiritual ante esa incapacidad que el mismo hombre tiene. Dice acá, hermano, versículo 9, 10 y luego veremos el 14. Dice: entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza ser humano, y di al espíritu, al viento, al ruaj. Así dice Adonai Yahweh: ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Verso 14 dice: pondré ¿el qué? Ya no es un viento cualquiera, ya no es usted sabe la palabra el ruaj. Puede ser un viento, un soplo, pero ya en el versículo 14 ya no es un viento cualquiera. Dice: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os pondré en vuestra tierra. La segunda manera como Dios obra es por la obra de su poderoso espíritu. Por eso el Señor en el libro de los Hechos dice su palabra que cuando hubo un surgimiento de la iglesia en Antioquía, donde por primera vez a los cristianos en son de burla le llamaron así cristianos, pero ahí había un movimiento especial de la palabra. Entonces de Jerusalén mandaron a un hombre llamado Bernabé, pero hay algo muy importante que dice, que este hombre era lleno del Espíritu Santo. Hermano, Efesios nos dice: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos. Tenemos que ser hombres llenos, es decir, controlados por el Espíritu Santo, no controlados por nuestra bajeza humana, no controlados por nuestros intereses o pasiones, controlados por el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu en nuestras vidas. Que nuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo, vaya siendo renovado mediante la obra del Espíritu. Note esto, ahí están los cadáveres. ¿Cuánta gente tiene conocimiento? Conocimiento. Me recuerdo hace años, hermano, el pastor Donato fue que dio la teología de la predicación acá, una conferencia muy poderosa, enseñanza. Al principio llamaba la atención a mi vida que decía: la predicación por sí sola no es suficiente para cambiar al hombre. Pero él dijo: es necesario la obra del Espíritu Santo en esa predicación, desde el predicador hasta su audiencia. Y eso lo vemos acá. Cómo Dios está obrando aquí, pero cómo Dios obra en el pecador, por su palabra que nos da entendimiento, pero por su espíritu que nos habilita. No hay fuerza en nosotros para obedecer, no hay fuerza en nosotros para seguir. Será el dinamismo del Espíritu Santo que nos habilitará, nos capacitará para llevar la vida cristiana. Para ir finalizando, hermano, vamos a ver en cuarto lugar, para su gloria, Dios hace una obra de redención en la condición de miseria espiritual que el hombre se encuentra. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 14. Dice: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Y oiga esta frase: entonces
sabréis. Ese verbo ahí, hermano, ese verbo ahí es importante. ¿Se recuerda lo que le dijo Ezequiel al Señor? Tú lo sabes. Pero el Señor aquí en futuro le dice a Israel, ustedes llegarán a saber. Ese verbo es importante para saber, para entender por qué Dios hace esa obra de redención. Para que se sepa quién es Él. Para que quede claro quién es Él. La obra de redención no radica en que bueno, salvo soy, al cielo voy, y como que la obra de redención se centra en el hombre. No. Ni la obra de redención se centra en el hombre. La obra de redención desde el principio hasta el final se centra en la persona de Dios. Y que se sepa que Dios redime al pecador de su miseria espiritual para su gloria. No solo para nuestro bienestar, aunque bendito el nombre de Dios que nos deja gozar este bienestar, hermano. Esta comunión con Él, estos privilegios con Él. Pero no ese es el centro, no es el fin último, será un vehículo. Entonces el Señor dice aquí, entonces sabréis. ¿Qué sabrán? Que yo, el Señor le dice a Israel, no se alabe el fuerte, no se alabe el rico. Si en algo alguien ha de alabarse, ¿en qué? En conocerme, que yo soy. ¿Para qué Dios salva? ¿Para qué Dios te salvó a ti y a mí? Para su gloria. Jesucristo, y con esto finalizo, hermano. Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 4, dice, la obra que me diste he hecho, pero ¿con qué propósito? Te glorifiqué en la tierra, ¿haciendo qué? La obra que me diste que hiciera. La obra de redención es para gloria del Padre, es para su gloria. No nos olvidemos, no es para nuestra jactancia, como lamentablemente Israel cayó en esa trampa, en ese error, creer que Dios los había elegido a ellos porque ellos se lo merecían. Dios lo hizo por su misericordia. Y Dios no los deja postrados, Dios no los deja ahí. Nota que los huesos estaban expuestos, hermano. Era una deshonra culturalmente hasta el día de hoy, ¿verdad? Dejar unos huesos humanos. Podemos ver huesos de perro, de vaca, de cualquier animal y no nos da nada. Pero ¿qué si de repente vemos un cráneo y unos esqueletos y unos fémur? Wow, uno siente, wow, hay que honrar a esta persona, me cubramos. Estos estaban deshonrados. Y Dios los restaura, pero no para la honra de ellos. ¿Para la honra de quién? Para su honra, para su gloria. Hermanos, como iglesia y como hombres de Dios, debemos ser hombres de la palabra y del Espíritu. La palabra del Señor dice que la palabra de Dios more, abunde. ¿A dónde? En el corazón. Y repito lo que el Señor a través de Pablo nos dice en los Efesios, a los Efesios, pero a nosotros, sed llenos, controlados, dirigidos por el Espíritu Santo. Esta mañana les voy a invitar que cerremos nuestros ojos y primeramente demos gracias a Dios, gloria a Él, por esa obra de redención que hizo en usted y en mí. Pero la obra que Él está haciendo en esa congregación que Él le ha puesto a usted dirigir, pastorear, o quizás no tenga todavía una congregación, pero tiene una familia, tiene un núcleo de amigos a los cuales puede ministrar, que sea por la palabra y por el Espíritu. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria por la obra de redención que tú haces en nuestra vida, pero en la vida de aquellos que nos has puesto a servirles tu palabra. Queremos también, Señor, una vez más darte gracias por Meda, por los hombres que están aquí, Señor, capacitándonos para que seamos hombres de la palabra y hombres del Espíritu Santo. Gracias por todos aquellos que de una o de otra manera tú estás usando para que este ministerio sea posible y que
los huesos secos de la humanidad actual sean afectados, no por un hombre, no por un ministerio, sino por tu poderosa palabra y tu espíritu. A ti, Señor, para siempre la gloria. Amén.